A todos nuevamente. Bueno, hoy tengo este privilegio nuevamente de poder compartirles de la palabra y pensaba en lo que decía Flor, lo que decía Gonzalo, y es real, a veces se nos olvida que hubo una persona que nos dio la oportunidad y el privilegio y de tener una esperanza, de poder ser salvos. Gracias a Él, gracias a ese sacrificio que Él hizo, pues hoy en día tenemos esa esperanza de podernos eh, llegar, seguirlo, continuar con sus enseñanzas y llegar un día a la salvación. Acompáñenme en una oración para iniciar este tiempo, ¿listo? Bueno, Dios, gracias, Padre, por permitirme estar acá reunido con mis hermanos. Gracias por cada corazón que está acá presente, porque sé que no es coincidencia que esté acá, Dios. Tú necesitas a veces ponernos en lugares los cuales a veces nosotros no creemos. Gracias por esta oportunidad, por permitirme compartir de tu palabra, Señor. Úsame enormemente, Dios. Sé que muchas veces no soy digno de ti, Padre, pero tu gracia, tu misericordia y tu compasión me hace digno, Dios. Y eso es lo que quiero, ser un instrumento tuyo, que no sean mis palabras, Dios, sino que sean las tuyas a través de mí, Señor, a través de mi voz, que sea ese parlante el cual, Dios, tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y pueda ser eso que tú deseas en nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, en nombre de la predicación, aun cuando te crees fuerte, puede haber momentos de debilidad. Pensaba en este título de la predicación, porque esto lo tengo hace como mes y medio preparado y lo quería compartir una vez para el Día del Hombre, pero no, pues no es cuando a veces nosotros queremos, sino cuando Dios dispone de los tiempos. Y hoy quiero compartirles y quiero que podamos meternos en este ejemplo de vida que les traigo, porque es un ejemplo de una persona que vivió los milagros de Dios, los hizo evidentes ante la gente, pero en un momento de debilidad en un momento sintió debilidad y se sintió solo. Se le olvidó quién era el Dios que estaba con él. Entonces vamos a primera de Reyes, ¿sí? Capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3 y el 5 y el 6. Dice así: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbet en Galat, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¿Qué pasó? Vamos a entrar en contexto con la escritura. El pueblo, por medio del rey Acab, pues se había vuelto muy idólatra y creían en muchas cosas y tenían muchas dioses o pues profetas de Baal. Eran personas que adoraban y hacían sacrificios, eso, hacían un poco de rituales a través de todo lo que ellos decidían y pensaban, y el pueblo siguió a todas estas cosas. El pueblo decidió seguir a estos según profetas de Baal, ¿cierto? Y entonces Dios dijo: ah, bueno, listo, si ellos quieren seguirlos, pues vamos a dejarlos, ¿cierto? Y le dice al profeta: ve y dile al rey que no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Y así fue. El profeta se acercó al rey
y durante 3 años no hubo lluvia. No hubo ni un rocío. Imagínense ustedes, si nosotros a veces acá, que duramos un mes, a veces días apenas, sin lluvia, ustedes se imaginan 3 años sin agua, sin rocío, de una lluvia, solo sol, verano, las tierras desérticas, todo, ¿cierto? Y Elías, que era el profeta enviado por Dios, pues dijo, hasta que yo no diga, no va a llover. Y así se hizo. Se hizo, Elías se fue de allí, fue a donde Dios le dijo que fuera, vete al oriente y escóndate junto al arroyo de Querit, cerca de la desembocadura en el río Jordán. Elías se fue, ¿y qué hizo Dios para que, porque me imagino que el rey Acab, cuando Elías le dijo esto, ustedes se imaginan cuando empezaron a pasar los meses y empezó a ver que se estaba cumpliendo lo que el profeta decía? Obviamente lo primero que iba a hacer el rey, mándenme a buscar a Elías, tráiganmelo. Entonces Dios, como es sabio, le dijo, vete a este lugar y esté aquí mientras yo le diga yo, no te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a beber, que yo te lo voy a dar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le envió qué? Cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Yo pensaba en esta escritura y decía, ¿cuándo alguien va a ver que un cuervo le traiga carne intacta, pan para que comas? Yo decía, o sea, yo creo que Elías esperaría que de pronto Dios, no sé, le pusiera algo por ahí, pero mandar un cuervo que lo alimentara tanto en la mañana como en la noche, o sea, es algo sorprendente y sobrenatural para los ojos del ser humano. Y así lo hizo. Y pasó y sucedió que duraron 3 años sin agua, hasta que el profeta lo dijo. A los 3 años sucedió que Dios manda a Elías nuevamente que regrese ante el rey Acab y que vuelve a llover. Les dio Dios 3 años la oportunidad al pueblo para que se arrepintieran y dejaran de seguir a los dioses de Baal. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque a los 3 años, a lo que Elías vuelve, regresa y les dice que va a llover normal, regresaron normalmente y siguieron en lo mismo. Vamos a Primera de Reyes 18, versículo 33 y 39. Dice así, ya después de que nuevamente hubo lluvia, después de 3 años, nuevamente siguieron adorando a Baal. ¿Y qué le dice Elías? Sucede, entremos en contexto con la escritura, tanto manda Elías a que reúnan a todos los que veneran y a todos según los profetas de Baal. Y les dice, reúnanse en el monte Akkad, creo que es, y les dice, reúnanse y yo también me voy a reunir. Y vamos a ver cuál de los dioses es más fuerte o cuál de los dioses es el verdadero Dios de Israel. Le dice, y así hace. Vamos al versículo 33. Dice, Elías apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por 3.ª vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Ahora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró.
oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Los profetas de Baal, antes de que Elías hiciera esto, ellos ya habían pasado, habían adorado el Dios, pusieron su altar, adoraron. ¿Sabe qué les decía Elías? ¿Dónde está tu Dios? Por horas y por horas adoraron a Baal y le decían, respóndame. Se cortaban, llenaban de sangre el altar y no sucedió nada. Pasaron horas haciendo esto y Dios, o el Dios al que ellos adoraban, no le respondía. Luego Elías hace este altar y les dice, como su Dios de pronto estaba dormido, fue que no les contestó, griten más duro. Gritaban y nada. Ahora llegó el turno de Elías, el profeta de Dios, y hizo que la gente reuniera, hiciera este altar y que aparte de eso llenara todo el altar de agua que quedó como empichalado, yo creo, lleno de agua. Y dice en el 37, oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Elías era el profeta de Dios y Dios le quería demostrar al pueblo que no habían más dioses sino solo Él. Pensaba qué hombre o qué palabra tan poderosa o la conexión que tenía Elías era tan profunda que lo que él decía se hacía. Imagínense ustedes que yo llegara ahorita y dijera, Señor, que no vuelva a llover hasta dentro de 3 años. Y que ustedes vieran que pasaba 1 mes, 2 meses y así fuera. ¿Qué pensarían ustedes? Yo creo que uno empieza, wow, impresionante. Empiezan a ver a las personas. Muchas veces, si ahorita nos ponemos a ver eso, y una vez vamos a adorar a esa persona y no vemos a Dios, sino vemos a la persona como Dios. Y Elías así lo hizo. Y Elías le demostró al pueblo y le dijo, siempre para que vean que tú eres Dios. Cuando Elías hizo este altar y la gente vio que se consumió totalmente, dice que hasta las piedras se consumieron, ¿cierto? Que lamió todo el agua y que no quedó nada, solo polvo ahí encima. ¿Qué dijo el pueblo? Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Miraba a Elías y yo decía, uy, este man también claro, delante del pueblo, wow, es un profeta que decía, yo creo que Elías se sentía, Dios me respalda, porque es que antes de esto, pues los dioses o el rey, toda la Baal quería que destruir todos los profetas de Dios. Y Dios, lógicamente, dijo, no puede ser así. Elías estaba ahí y Elías fue, reunió el pueblo, hizo que todo esto sucediera para que la gente no siguiera a Baal, sino que lo siguiera al único Dios verdadero y rey. Y así sucedió. Todo lo que Elías dijo se cumplió. Después de esto, Elías huye nuevamente porque mató todos los profetas de Baal. Hizo que el pueblo reuniera todos los profetas de Baal y los asesinaron a todos. Dios es un Dios celoso.
Es un Dios que quiere todo de nosotros. Es un Dios que cada día está velando por nosotros, día y noche constantemente. Es un Dios que cada día quiere mostrarnos con sus obras, como lo cantábamos ahorita, salimos y vemos, Él hace todo esto para llamar nuestra atención. Todas las obras que Dios, todo lo que Dios ha creado, la naturaleza, el cielo, las estrellas, es para decirnos, hey, eso no está ahí porque, ¡boom!, hubo un Big Bang y ahí se colocó. No, hubo alguien que todo eso lo hizo con sus manos, para que nosotros recordemos que verdaderamente hay un Dios que nos cuida siempre, porque Dios no descansa, Dios está ahí. Pero ustedes ven acá a Elías y dicen, wow, Elías tenía que ser un profeta fuerte, ¿cierto? Y sí, porque ¿quién que dijera, Dios, que caiga fuego sobre esto? Y ¡puf! ¿Quién no se sentiría fuerte ante eso? Yo personalmente digo, no, yo me sentiría como que, uff, y ahora sí, ¿quién contra mí? ¿Por qué creen que el pueblo cuando vio eso, de una vez, qué hicieron? Cayeron rostro en tierra. Sí, Señor, tú eres el Dios. Porque es que es algo sobrenatural. Y Elías, yo creo que se sentía respaldado en ese momento. Pero ¿qué sucede? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 2 al 15. Entonces, dice, Jezabel le mandó este mensaje a Elías. ¿Quién era Jezabel? La que líder de todos los profetas de Baal. ¿Listo? Entonces le dice, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. La líder de los profetas de Baal le dice, vaya llévenle este mensaje y le envía este mensaje. ¿Y qué dice en el versículo 3? En el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. El hombre que hizo que no lloviera durante 3 años y que cayera fuego sobre un altar lleno de agua y que se consumiera todo, sintió miedo simplemente porque una líder de unos profetas, de un Dios que no existía, le dijo que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Y yo decía, ¿y en dónde quedó el Elías que hizo que no lloviera durante 3 años? ¿Dónde quedó el Elías que hizo que cayera fuego sobre un altar y se consumiera todo? ¿Dónde quedó el Elías? Porque antes de esto se encontró una viuda, murió el hijo de la viuda, oró y el hijo resucitó. ¿Dónde quedó ese Elías? Decía yo. Viendo todas esas cosas y viendo cómo Dios lo respaldaba, ¿sintió miedo? Simplemente porque una líder de unos profetas le manda a decir, te aseguro y te garantizo que mañana a esta hora, si no te he matado, así como tú los mataste a ellos, no quedaré tranquila. Y a veces nos pasa a nosotros así. Nos sentimos tan fuertes y nos sentimos tan, que se venga lo que quiera, que me siento fuerte en la fe. Vengas en las pruebas, dificultades, que yo estoy firme, Señor, firme, como dicen en el ejército, ¿sí o qué? Y uno, que se venga lo que se venga, Señor, que yo estoy
aquí, parando el muro. Primera línea, ay, ¿cierto? A veces nos sucede así. A mí me ha pasado y por eso se los digo. Yo, Señor, estoy pero firme. Y llega y Dios, vienen las situaciones, vienen las pruebas, vienen las dificultades. No tan solo económicas, de pronto puede ser de salud, puede ser en nuestra relación, puede ser cualquier cosa. Y vamos a sentir miedo. Y se nos olvida que el Dios que está con nosotros nos ha sacado de muchas situaciones que han pasado. Se nos olvida que el Dios que está con nosotros nos sacó de un día de la oscuridad en la cual vivíamos. Y que si Dios nos prometió que Él va a estar con nosotros, aun cuando pasemos por dificultades, por valle de sombras, les garantizo que así va a ser. Porque Dios, dice la palabra, que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Dios cumple sus promesas. Pero en los problemas y en las dificultades y las pruebas que nos llegan, nos sentimos débiles y sentimos miedo como Elías. Decía yo, no, pero si lo sintió Elías, que hizo todo eso, ahora ¿por qué yo no? Si soy un simple mortal, porque yo no he hecho ni que caiga fuego, ni que haga nada de eso. Y siento miedo. Elías lo sintió. Pensaba y decía, wow, cómo Dios a veces tiene que muchas veces permitirnos vivir situaciones y pasar por pruebas y cosas para demostrarnos su poder. Pero esto no se quedó ahí. Vamos al versículo 4, donde dice, o sea, fue tanto el miedo que Elías tuvo que salió huyendo, ¿cierto? Y dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Aún en medio de todo esto, Dios no juzgó a Elías, no se le apareció y le dijo, hey hermano, ¿qué pasa? Si no vio que usted lanzó fuego sobre el altar, que yo detuvo la lluvia durante tanto tiempo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se dejó atormentar o por qué se llenó de miedo? ¿Porque Jezabel te mandó a decir esto? No. ¿Qué hizo Dios? No le dijo nada, simplemente dejó que huyera y lo alimentó nuevamente. Porque Dios es así con nosotros. Dios conoce nuestro pensamiento y conoce nuestro corazón. Conoce nuestras debilidades y sabe que a veces cuando nos sentimos fuertes y que venga lo que venga, no va a pasar nada, dice Dios, espere tantico. Como le dijo a Pedro, ¿qué le dijo Pedro? A él, Señor, me iré contigo hasta la muerte. Dijo Pedro, si supieras que hoy antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿A quién no le ha pasado así? Yo creo que a mí me ha pasado muchas veces. Digo, Señor, estoy fuerte y me siento firme. Vienen las pruebas, vienen las dificultades y vuelvo, siento miedo, temor y a veces quiero decir, como Elías dijo,
¿Qué dijo? Dijo, y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que murieron. ¿Cuántas veces en situaciones difíciles no hemos dicho, basta ya, Señor, no quiero seguir viviendo, no quiero seguir con esta situación, no soy capaz? Pero Dios, con su misericordia y compasión, sigue ahí, ayudándonos ¿a qué? A darnos fuerzas. Porque ¿qué hizo? Le llevó, mandó un ángel y le dijo, levántate y come. Horneó, le llevó pan horneado y un jarro de agua. ¿Y qué hizo Elías? Bebió y volvió a acostarse. Entonces, dice en el versículo 7, el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo nuevamente, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Dios es así con nosotros. Dios no nos deja. En esos momentos cuando sentimos miedos, aun cuando nos sentíamos fuertes, llega la situación y nos sentimos nuevamente como un ratoncito, dice Dios, tranquilo, no te voy a dejar solo. Yo estoy contigo. Tenemos que estar cada día confiando y creyendo que por más fuertes que seamos, siempre van a haber momentos de debilidad. Porque Dios es el único que tiene el poder sobrenatural para muchas veces tener el control total de todo. Nosotros, no, nosotros simplemente podemos ver lo que estamos viviendo ahorita, nada más. Dios es tan grande y poderoso que cada día nos dice, pero pensaba en la escritura y decía, le dio fuerza, le dio alimento, pero no le dijo, quédate ahí donde estás, quédate ahí en la cueva, no salgas más, vuelve a dormir, relájate. No, ¿qué le dijo? Le dijo, come suficiente para viajar, come porque el viaje que vas a tener, si no comes, no vas a tener las fuerzas suficientes para qué, continuar el viaje que tienes adelante. Entonces Elías se comió y ¿por cuánto tiempo? 40 noches y 40 días y 40 noches hasta llegar a la montaña de Dios. Pero ¿saben qué? Sigue el versículo y siguen los versículos que yo pensaba y yo decía, es verdad, así nos pasa y nos sucede a nosotros. En el versículo 9 dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo, Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte delante, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Dios le dijo, come y bebe y ve, porque tienes un viaje largo. Pero Dios no le dijo que se fuera a esconder nuevamente, ¿cierto? O que se quedara aislado allí. No, Dios no le dijo eso. ¿Y qué hizo Elías? Nuevamente, después de ver que un ángel viene, lo alimenta, le trae pan, le trae agua, porque está solo en un desierto. Venía alguien y le traía pan y agua. Nuevamente Elías va y se esconde en una cueva. Pero aquí ya no es el ángel que viene, sino es Dios directamente. ¿Y qué le dice?
¿qué estás haciendo allí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué respondió Elías? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda, Señor, le dijo. Pero me buscan para matarme a mí también. Se nos olvida que Dios, en medio de la prueba y de la dificultad que estamos viviendo y pasando, que Dios tiene el poder absoluto para levantarnos, para sacarnos de esas ruinas y de esas situaciones que muchas veces para nosotros no hay salida. Y solamente nos enfocamos en la situación y se nos olvida que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que nos cuida. Nos concentramos en la situación, que sabe qué pasa y sucede, que queremos aislarnos, queremos escondernos como Elías. Yo aquí en mi cueva, no es una cueva, ahora nosotros en nuestras casas, ¿cierto? Yo aquí en mi casa y ya, que nadie me diga nada. Dios no quiere eso. Dios quiere que cada día nos esforcemos por buscarlo, por cada día seguir, aún en medio de esas dificultades y esas pruebas, luchar por buscar su presencia. Dios no quiere que nos aislemos, porque el único que quiere que nos aislemos es el enemigo, porque sabe que solos nos coge y nos vuelve ropa de trabajo. Dios quiere que cada día estemos ahí. Y Él nos habla por medio de cosas. Y llega y le dice, ¿qué le dije a Elías? Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y en un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pensaba en esta escritura y decía, ¿cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no queremos que Dios actúe así como Elías lo esperaba? Vino un fuerte viento y pero allí no estaba Dios. Vino un terremoto y allí no estaba Dios. Vino fuego consumidor y allí no estaba Dios. En medio de todas las cosas que a veces vivimos y pasamos, Dios, a veces queremos que Dios actúe ¡pum!, como el mago o el genio de la lámpara de Aladín. Tenemos esta situación, ¡plin!, solucionada. No, Dios no actúa así. Dios es un Dios que le gusta hacer las cosas conforme a su voluntad y con perfección. Dios actúa en medio del silencio. Aun cuando estamos en esas situaciones tan difíciles, que vemos que no hay solución, estamos sin trabajo, pasamos a hojas de vida, no llama a ninguna empresa, vamos o tenemos una situación de salud, vamos al médico y el médico no nos da respuesta. Todos los exámenes salen bien, porque me ha pasado y me ha sucedido a mí. Iba al médico y el médico no está bien y yo casi muriéndome. Hay una situación económica, pasan los días, pasan las semanas y no vemos respuesta. Pero Dios no va a llegar
¡pum! Como la lámpara, como el genio de la lámpara Aladín, y hacer las cosas que fluyan de un momento a otro. No. Dios en esos momentos de silencio y en esos momentos cuando tú estás a solas, cuando estás de rodillas o cuando estás en esos momentos de quietud, está orando. Está haciendo cualquier cantidad de cosas que uno no se imagina. Porque así es Dios. Y Dios nos ama tanto que quiere que cada día nosotros veamos las cosas así. No esperemos que Dios nos cambie de un momento a otro la vida. ¡Bum! Ya, no. Oh, todo es un proceso. Y todo es al tiempo de Dios. No es cuando nosotros lo queramos. Y así le sucedió a Elías. Elías vio esto y dijo, pero me agrada tanto lo que Elías hizo, porque Elías, aún a pesar del miedo y toda la situación, tenía una conexión con Dios, que él vio el fuego, el terremoto, el viento, y sabía que allí no estaba Dios. Pero cuando oyó el susurro que dijo, cuando Elías, pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro, cuando Elías oyó el suave susurro, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme, a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. ¿Sí ve que Dios no le dijo a Elías, vete por tal lugar? No, Dios le dijo, regresa por el mismo camino que viniste. Dios no nos va a saltar o no nos va a hacer que, ¡pum! No, sáltese el proceso. No, Dios le dice, devuélvete que yo estoy contigo, pero sigue tu proceso. Devuélvete por el mismo camino que viniste y ve hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Todas las cosas que pasan en nuestras vidas y todo lo que sucede en nuestras vidas no es porque Dios se volteó a mirar a otro lado y ¡pum! Sucedieron. No, todo está bajo el control de Dios. Y Dios sabe por qué situación estás pasando hoy. Dios sabe por qué estás o qué estás viviendo hoy. Pero hoy te está diciendo Dios, hey, tranquilo, que yo estoy contigo. Recuerda que si estás viviendo un proceso o una situación, no es porque Dios se escachó y esto pasó por coincidencia. No, las coincidencias no existen. Diosidencias sí existen, porque Dios sabe todo lo que va a suceder. Pero tienes que estar dispuesto a creer y confiar en ese Dios y a vivir cada día confiando y creyendo que si Dios empezó un proceso en ti y empezó una situación contigo, Él va a estar contigo, respaldándote, aun cuando no veas nada en cada momento de tu vida. Dios en el silencio está obrando. Yo soy fiel testigo de eso. Y cada día, como le decía alguien por ahí, cada día creo y confío firmemente en el Dios que empezó la obra la va a perfeccionar hasta que su Hijo
regrese. Aún cuando no vea nada. Y aún cuando la situación se torne tan difícil. Que ya no quiera seguir adelante y que no tenga fuerzas, Dios me recuerda y me dice, tranquilo, aquí estoy para ti. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Eso era lo que querías compartirles el día de hoy. Gracias.